Bien, señores, aquí estamos de regreso. Gracias por seguir en sintonía. Vamos con nuestra primera entrevista del día. Está con nosotros Sergia Galván, quien pertenece a la Coalición por la Vida y los Derechos de la Mujer. Es activista femenina desde hace muchos años y forma parte del movimiento que apoya las 3 causales en el Código Penal, así como también del campamento que se encuentra instalado al frente del Palacio Nacional en nuestro país a propósito de esta discusión que sigue teniendo lugar en el Congreso Nacional. Bienvenida, Sergia, un placer tenerle con nosotros. Buenos días, encantada de estar aquí. Hace mucho que no venía. Ah, serio, usted no tenía abandonado. Bueno, a propósito, la Iglesia Católica concluyó unos 40 días que tenía en favor de la vida y se sigue, obviamente, opuesto a las 3 causales. Ustedes, ¿cuál es la perspectiva que tienen de posibilidad de éxito de que esto se logre en esta ocasión, en esta discusión del Código Penal? Bueno, como bien ustedes saben, nosotros llevamos 20 años en esta lucha con el Código Penal y en ningún momento como ahora había habido tanta muestra de apoyo, de respaldo a estas 3 causales. Y eso es muy importante, sobre todo en el sentido de que se han incorporado también a esta lucha sectores que tradicionalmente, o sea, aunque pudieran tener una posición, no se pronunciaban ni trabajaban en esta causa. Entonces, esta lucha se ha expandido a una gran cantidad de sectores, jóvenes, trabajadoras, trabajadores, profesionales, organismos de derechos humanos, organizaciones sin fines de lucros, organizaciones campesinas. Y nosotros siempre decimos, ya salió del espacio específico del movimiento de mujeres o del movimiento feminista, que por muchos años fuimos, digamos, las únicas que estábamos levantando esta bandera. Entonces, eso es muy importante. Todas las encuestas realizadas en el país en los últimos 12 años muestran también un apoyo favorable de la ciudadanía hacia estas 3 causales. Igualmente yo creo, y eso es un elemento fundamental, que también hay un grupo de legisladores con mucha conciencia, con mucho compromiso sobre este tema. Funcionarios públicos, el mismo presidente de la República que ya se pronunció, incluso digamos que el liderazgo dentro de la Cámara de Diputados. El mismo presidente Pacheco te dice, yo estoy de acuerdo con las 3 causales. Sin embargo, ese proyecto todavía sigue patinando, porque no es conseguir la favorabilidad, es conseguir los votos ahí que se pudiera sancionar ese proyecto y que pudieran incluirse las 3 causales, porque una gran parte de la población quiere que las 3 causales sean tomadas en cuenta, que las mujeres sean las que decidan sobre si tener o no una criatura, por cualquiera de esas 3 causales. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se aprueba? Buen punto de vista. Cuando se inició la discusión del Código Penal, las organizaciones de mujeres fuimos las únicas organizaciones que presentamos una propuesta completa de Código Penal. Se llamaba Por un Código Penal moderno y consensuado. Aquí varias veces discutimos esto, donde nosotros trabajamos e hicimos aportes en toda la materia del Código. Pero de manera sistemática hay unos sectores que han estado saboteando, digamos, el Código. Y dicen por las 3 causales. La única vez que fue aprobado el Código Penal fue justo cuando incluyó las 3 causales. Fue el único momento, en esos 20 años, el único momento que ha aprobado el Código Penal es en el 2014,
cuando incluye las tres causales. Entonces, de ahí que el problema fundamental no es las tres causales. Bueno, pero eso fue cuando la misma versión que luego llegó al Tribunal Constitucional, ¿cierto? Que se aprobó por la observación presidencial y que esa observación presidencial solo fue conocida por una de las cámaras. Exactamente. En sentido general, ¿cuál es la situación del campamento que está instalado frente al Palacio Nacional? ¿Cuántas personas están allí? ¿En qué condiciones se están manteniendo? ¿Y si han tenido algún tipo de respuesta respecto a los funcionarios del Palacio que están justo al frente? Sí. Bueno, y volviendo a la aprobación, esa vez cuando se aprobó, el Tribunal Constitucional se pronunció, pero no con relación al tema de la constitucionalidad, digamos, de las tres causales, sino con un problema de la metodología que debió ir al Senado. Se violó el trámite legislativo. Exactamente. Bueno, en ese campamento que hoy llevamos ya 19 días, ha sido una experiencia maravillosa. Diariamente no tengo, digamos, la contabilidad de cuánta gente llega, pero le puedo afirmar que llega una gran cantidad de personas cada día. No hay un momento en ese campamento donde no haya una presencia activa de jóvenes, de gente que viene de diferentes provincias del país a pasar el día, a amanecer, a pasarse unas cuantas horas, gente que va con familia. En ese campamento se realizan actividades de reflexión, actividades formativas de todos los temas. O sea, ahí discutimos el aspecto legal, discutimos sobre el tema de salud, sobre el tema, por ejemplo, religioso, sobre aspectos éticos, sobre aspectos sociales, económicos, de salud. Todos los días hay actividades, además de actividades culturales, actividades artísticas. Este campamento incluso ya se ha extendido a las diferentes provincias del país bajo la modalidad de campamentos móviles. Sergio. Ayer estuvo, por ejemplo, en Higüey, en La Romana. Santiago va a realizar campamentos miércoles y sábados. O sea, que realmente esta lucha... ¿Dónde lo van a hacer esos campamentos en Santiago? En Santiago va a ser frente al monumento. Regularmente en las diferentes provincias lo hacen en el Subparque Central o en un sitio, digamos, de mucha importancia para la provincia. Dice 19 días, me acuerdo del poema de Sabina, 19 días y 500 noches. Hay un grupo de más de 100 periodistas, mujeres, que hicieron estos días una comunicación al presidente de la República pidiéndole ejercer su liderazgo y buscar un consenso para encontrar una salida. ¿Pudiera ser esta una salida a este tranque y hay posibilidades de encontrar una solución y acotejar el código con lo que colocamos en la Constitución de la República, en el famoso artículo 37? Porque esta fue una discusión que se generó más o menos parecida antes del 10 para la Constitución del 10, y se puso un genérico allí que parece que es un escenario difícil de romper o de encontrarle un sentido práctico. Sí, bueno, en términos, esta discusión viene inmediatamente, entra el código. Incluso en el 2006, el presidente Medina, el presidente Leonel, fruto de la presión de la ciudadanía, se ve precisado a observar el código. Recuerdo que el día antes de la observación hubo una marcha gigantesca de médicos que fueron al Palacio Nacional a pedir la aprobación. Entonces, yo entiendo que es un problema, digamos, complejo, pero que la Constitución de la República es el principal garante del código. La Constitución de la República establece claramente en una gran cantidad de articulados la
la protección de la vida y esa protección de la vida abarca, por supuesto, la vida de las mujeres. Pero ¿pudiera el presidente ayudar a desatar el nudo? Yo creo que el presidente tiene, primero, tiene convencimiento de la necesidad de estas 3 causales, como ya lo mostró, pero además tiene el liderazgo político para hacerlo. Pero el tema viene porque en un momento el presidente sugirió una especie de referéndum para poder solucionar el tema, y uno pensó que era políticamente un poco saliéndose un poco del compromiso y dejar que sus legisladores tuviesen independencia, porque uno supone que hay un liderazgo que no se puede ejercer diciendo, bueno, que los senadores sean independientes, los legisladores sean independientes. Pero bueno, aquí estamos con una Pero en la historia dominicana, integrante. Nosotros sabemos, el presidente tiene un liderazgo político y ese liderazgo lo ha utilizado todo el tiempo. Los presidentes utilizan su liderazgo político para que le aprueben el presupuesto todo el tiempo, para reforma fiscal, manteniendo esa independencia de poderes que es fundamental. Vamos a recibir a Ivana Molina, que también forma parte del movimiento que apoya la inclusión de las 3 causales. Bienvenida, Ivana. Cuéntanos un poco de tu involucramiento con el movimiento. A Sergia tenemos muchos años viéndola involucrada en los temas de la lucha de los derechos de la mujer. Cuéntanos un poco cómo llegas tú a este movimiento. Sí, bueno, yo soy abogada con especialidad en derechos humanos y el año pasado volví al país por cuestiones de la pandemia y comencé nueva vez a ver que el debate de las causales estaba otra vez surgiendo. Y como mujer joven, como abogada de derechos humanos, yo creo que no había otra dirección que involucrarme en este movimiento y en esta lucha, porque entendemos que es una lucha justa, que es urgente para los derechos humanos y derechos constitucionales que nos han consagrado y de los que gozamos las mujeres y las niñas dominicanas. Y nada, aquí estamos dando la batalla y la vamos a seguir dando hasta que tengamos que hacerlo. Doña Sergia hablaba muy bien sobre el liderazgo político que el presidente ha tenido. Lo hemos visto en este gobierno ya, lo hemos visto con la aprobación de la ley que prohíbe el matrimonio infantil, lo vimos también con la ley de desarrollo fronterizo. Esta no sería la primera vez que el presidente usa el liderazgo que tiene dentro de su partido, el PRM. ¿Pudiera ser esa la solución? Bueno, nosotras esperaríamos que en este tema que también es tan urgente, el presidente ejerza su liderazgo para que se puedan cumplir incluso su propio plan de gobierno en el que se reconoce que la penalización absoluta del aborto es un problema. Entonces, definitivamente que podría ser la solución, porque ahora mismo se está dejando a cada legislador y legisladora que vote conforme a sus creencias, pero parece que se obvia que en este país existe un artículo 45 constitucional y que los legisladores y legisladoras al momento de comenzar a ejercer sus funciones, de cierta forma ceden una parte de su autonomía para hacer cumplir la Constitución, incluyendo representar a todos y todas, desde ese artículo 45 constitucional que establece la libertad de creencias. Ahorita comentábamos un trabajo que publica Andy Dawaje hoy en el periódico, donde señala que solo el 3% de los países del mundo conservan la prohibición del aborto sin ninguna causal, pero él hace una relación con esa posición con la parte económica, y entonces se detecta que esa posición está muy relacionada con la educación y con los ingresos económicos. Con el nivel de desarrollo en sentido general. El desarrollo humano en términos sociales. Así es que no es coincidencia que los 5 países de América Latina que tengamos una prohibición absoluta del aborto seamos República Dominicana, El Salvador, Haití, Nicaragua, entre otros que tienen un nivel de desarrollo humano todavía bajo, son países en desarrollo.
En Es decir, el como que no es caso, un honor pertenecer a ese pequeño grupo. No, es una penosa lista, es una penosa lista, es una lista vergonzosa de países que han tenido tradiciones conservadoras, impositivas a las mujeres y a las niñas. Entonces, definitivamente no es para nada un orgullo pertenecer a esa lista. En el caso de la Iglesia Católica, está cerrada en que el Código Penal debe ser aprobado como está establecido con el aborto, la penalización del aborto. Hay quienes están buscando la vía en el Congreso Nacional de aprobar ese código, pero buscando una salida de que el aborto y las tres causales se han llevado a una ley especial. ¿Ustedes estarían apostando a eso también? No, ustedes lo que quieren es también cerrada a que en el Código Penal estén las tres causales junto con el aborto. Sí, ¿y por qué es eso? Doña Sergia nos recordaba que nosotras al final del día estamos siguiendo los pasos, ¿no?, de mujeres como doña Sergia que tienen ya décadas dando esta batalla, pero nos recordaba que en el 2001, cuando se estaba discutiendo la Ley General de Salud, siendo el aborto por estas causales, servicios que deberían de ser brindados desde el sistema de salud, que cuando se discutía la ley de salud se puso sobre la mesa el tema de proveer estos servicios y que en ese momento se dijo que no, que se dejara cuando se discutiera el Código Penal. Se ha discutido el Código Penal en los últimos años, ahora mismo se está discutiendo, ya hay una comisión de justicia que está encargada de estudiar ese código, unos legisladores que han hecho un trabajo muy duro de revisar más de 300 artículos del Código Penal y entonces ahora quieren dejarlo a una ley especial. ¿Por qué conformar otra comisión? ¿Por qué dejar esto a otro momento? Si el argumento es que no hay consenso para que las causales estén en el Código Penal, entonces no va a haber consenso para que estén en la ley especial tampoco. Y ayer veíamos como líderes y lideresas de sectores conservadores se pavoneaban de que... Ahora, pero aquí hay un escenario interesante Sí. que se presenta si sacamos el aborto y las tres causales para discutirlo en una ley especial. Si se aprueba el código sin el aborto y sin la ley, el aborto deja de estar penalizado hasta que no se haga una Claro, ley. no, pero es que eso es lo que le planteábamos al presidente de la Comisión de Justicia. Nosotros le planteamos al presidente de la Comisión de Justicia, vamos a creer que efectivamente habrá la voluntad de aprobar una ley especial si sacan el tipo penal del aborto del código, porque entonces, como usted bien indica, no estaría penalizado. Pero es que eso no es la coyuntura actual. La coyuntura actual y el proyecto actual es dejar penalizado absolutamente el aborto para que luego la buena voluntad de los legisladores de sentarse a discutir una ley especial no va a suceder. Y que va a modificar después el código. No, porque si se deja el código tal como está, eso quiere decir que el aborto sigue penalizado. Exactamente. Es decir, porque hay dos posiciones. Quienes quieren el aborto penalizado no quiere que se saque del Código Penal. Exactamente. Porque está sancionado. Exacto. Pero hay otra posición que dice, saquemos el aborto y las tres causales para discutirlo en una ley. Lo que quiere decir que si la sacamos del código, el aborto deja de estar penalizado en sentido general. Exacto, y esa fue la solución que nosotros le dimos, o una de las alternativas que le dimos al presidente de la Comisión de Justicia, porque nos decían, bueno, es que entonces ustedes están trancadas a que no sea en ley especial. Nosotros dijimos, bueno, aceptaríamos una ley especial si sacan el tipo penal del código, porque si no, no va a haber ley especial. Si se saca el tipo penal, entonces todos los sectores van a tener el máximo interés. Una tomadura de pelo. Pero el asunto está en que de mantenerse la posición de la Iglesia Católica o los religiosos de que se mantenga la penalización del aborto y no las tres causales, obviando las tres causales en una ley especial. Y por el otro lado, ustedes que plantean que que se cree y que se incluya dentro de eso las tres causales, de las cuales yo apoyo las tres causales, entonces no hay consenso ni para uno ni para otro. No. Entonces, ¿y qué va a pasar con esto? Es que hay un problema. Fíjate que el Estado Dominicano y el Congreso no puede tomar decisiones inspiradas en postura de un sector religioso, porque no es todo el sector religioso. O sea, eso no puede ser. Si así fuera,
en el país no hubiera divorcio. Sobre todo que En el país no hubiera métodos anticonceptivos. Las mujeres no pudiéramos ir a acceder al conocimiento. Porque, o sea, las iglesias, todas, en su mayoría, tienen postura contraria a los derechos de las mujeres y fundamentalmente a los derechos sexuales. Eso tan así que Inglaterra rompió con la Santa Sede y creó además, su propia exactamente. religión ortodoxa. Y en todos estos países, o nosotros somos más religiosos que México, somos más religiosos que Brasil, somos más religiosos que Guatemala, somos más religiosos que Ecuador. No. O sea, ese no es el asunto. El asunto es la responsabilidad política que parece ser se olvida a algunos legisladores que tienen un mandato que no acaban de entender. Los evangélicos creen que un sector de evangélicos que la transfusión sanguínea es contra natura y contra todo eso. No, hay gente que prefiere morirse. Y entonces, exactamente, y ellos predican eso en torno a sus iglesias. Ahora, no pueden llevar eso al Congreso, no pueden establecer una ley. Ahora, lo que es pecado en una religión no se lo pueden imponer como un delito a toda una nación. Sergia, en sentido general, porque la discusión se ha concentrado mucho en los aspectos jurídicos, religiosos, políticos del tema, pero tenemos estadísticas actualizadas de qué es lo que pasa a nivel social con el aborto en nuestro país. Cuántos abortos clandestinos se realizan al año y cómo se pone en riesgo la vida de mujeres y niñas con relación a este tema. ¿Tenemos datos frescos, recientes sobre el tema? Es muy importante esa pregunta, porque justamente aquí hay un problema serio de estadísticas por justamente la penalización absoluta. Eso es una limitante para obtenerla, pero sin embargo hay datos que son relevantes. Los abortos en condiciones de riesgo son la tercera causa de muerte materna en el país. Y esa tercera causa de muerte materna cada vez en mujeres más jóvenes. Entonces, ese es un dato. En los hospitales, según los datos de salud pública del año pasado, alrededor de 25,000 procedimientos a base de complicaciones del aborto en condiciones de riesgo son atendidos en los hospitales. O sea que hay una gran cantidad digamos, de procedimientos médicos que están ligados al aborto en condiciones de riesgo. Pero una cosa preocupante, en República Dominicana se está incrementando la mortalidad materna porque hay un paralelo. Además de todos estos datos económicos y todo, también hay un paralelo con mortalidad materna. Países que tienen penalización absoluta son países que tienen mayor proporción de muerte materna. En República Dominicana, en el 2020, hubo un incremento, cerró el año con un 20% más de muerte materna. A enero del 2000, de este año, era el 41%. En relación al año anterior. O sea, hay un problema serio. A eso hay que agregarle que también ha ido creciendo los incestos en el orden social, a veces muy vinculado con la pobreza también. La gente vive muy hacinada, entonces niñas de 13, 12 años saliendo embarazadas. Ese es el otro problema, la violencia, claro, aquí es alarmante. La violación sexual. La cantidad, por ejemplo, de casi pandémico. De incesto y de suicidio en jóvenes, de deserción escolar. La penalización absoluta del aborto también está muy asociada a la deserción escolar. Una niña violada, claro, sale embarazada, es automático que deja y sale de la escuela, porque incluso esos mismos líderes que están oponiéndose a esto son los primeros que sacan a la niña. Miren, cualquier colegio católico, una niña de 12, 13 años es violada, sale embarazada y la expulsan. Tenemos que concluir por temas de tiempo, pero para cerrar muy brevemente, ¿cuáles son los siguientes pasos del movimiento a favor de las tres causales?
Bueno, vamos a seguir en el campamento, vamos a dar seguimiento al proceso de debate que se va a dar en la Cámara de Diputados. Todavía no ha empezado el debate del tema específico del aborto en el plenario. Hay apenas un informe de la Comisión de Justicia. Empezaron el debate, van por el artículo 76, creo, y este es el artículo 107. O sea que nosotras estamos tomando el pulso cada día a la situación y evaluando la situación para decidir próximos pasos. Es muy importante, y usted lo decía ahorita, por ejemplo, estos amplios sectores como las periodistas, como los funcionarios, Amnistía Internacional, o sea, que están también evaluando, valorando la situación. Y como siempre, nosotras siempre hemos estado abiertas, digamos, al diálogo, siempre hemos estado abiertas a buscar formas, porque a nosotras sí nos preocupa la vida de, esas mujeres. Bueno, muchísimas Sergio, gracias. Ivana, gracias, Muchísimas gracias. Gracias. y suerte. Gracias a ambas. Insistir, yo creo que el secreto es insistir, ¿verdad? Así es. Despedimos a Sergia Galván y a Ivana Molina, ambas del movimiento que apoya la inclusión de las 3 causales en nuestro Código Penal. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.